Alejandro Yamatei fue designado como un personaje corrupto por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Por estar precisamente involucrado en casos de corrupción en Guatemala, por haberse hecho un millonario durante su presidencia. Era de esperarse que Alejandro Yamatei fuera designado como un actor corrupto, le quitaran la visa y no lo dejaran entrar al territorio estadounidense. ¿Por qué? Porque todo su mandato, todo su gobierno, los 4 años se dedicó a robar y a robar y a robar. Y podemos hablar de muchos casos. Por ejemplo, la finca en Santa María de Jesús, Acatepeques. A los pocos meses de que él asumió como presidente, se compró esta propiedad valuada en más de $3 millones. Y adentro, por si fuera poco, construyó una mansión valorada en $1 millón. $4 millones. ¿De dónde lo sacó? De la corrupción, de los sobornos, del dinero que se robó. También podemos hablar de las vacunas Sputnik. Ese famoso caso donde el gobierno de Guatemala pagó millones de quetzales para comprar vacunas que nunca llegaron a Guatemala. Plata que se perdió. Caso por el cual su pareja, Miguel Martínez, también fue sancionado por Estados Unidos y se le aplicó la ley Magnitsky por corrupto. En este caso también Alejandro Yamatei estuvo involucrado. Y también podemos hablar del caso de la famosa alfombra mágica. ¿Se acuerdan de aquel caso de que una empresa rusa quería quedarse con el control de uno de los puertos más importantes en Guatemala y que en esa alfombra envuelta le dieron dinero a Yamatei allá en su casa en Vista Hermosa? Otro caso de corrupción. Muchos casos de corrupción se revelaron por la prensa, por los medios de comunicación, sobre todo los independientes, quienes dieron la lucha durante su gobierno, a pesar de la criminalización, porque ese es otro factor importante del gobierno de Yamatei, la criminalización en contra del periodismo independiente, ese periodismo que va de frente. Y así podría hablar de tantos casos de corrupción de Alejandro Yamatei, que me cansaría. Es más, este video duraría horas y horas. Pero no solo se le sancionó a él, sino también a sus hijos, Alejandro Eduardo, Ana Marcela Dinora y Estefano Yamatei Cáceres. Sus 3 hijos, los 3 Yamatei. Estos 3 hijos de Yamatei también se beneficiaron de la corrupción y por eso mismo fueron designados como personajes corruptos por el gobierno estadounidense y también se les negó su ingreso a ese país. Tan así que al grande, Alejandro Eduardo, el pasado 15 de enero, quiso llegar a Miami y lo expulsaron. ¿Por qué? Porque se ha beneficiado de la corrupción como sus otros 2 hermanos. El claro ejemplo de esto son los apartamentos millonarios en el edificio Laurel en Vista Hermosa. Apartamentos de $330,000. 3 apartamentos, uno para cada uno de ellos, vinculados a uno de los financistas de Yamatei. ¿Se los regalaron? ¿Se los dieron como obsequio? ¿Qué pasó ahí? Obviamente el gobierno estadounidense sabe más que nosotros. Ellos hacen inteligencia. Entonces, hay muchos casos de corrupción que se revelaron por los medios. Hay muchos casos de corrupción que han salido por información varia. Pero también hay casos de corrupción que el gobierno estadounidense tiene presente y que ha investigado. Y que por eso tomaron la decisión de sancionar a Alejandro Yamatei. Era evidente que iban a sancionar a Alejandro Yamatei. Si sancionaron a su pareja, a Miguel Martínez, iban a sancionar a Yamatei. Lo único que había que recriminar aquí al gobierno estadounidense es que no lo hizo cuando Alejandro Yamatei era presidente. ¿Por qué? Hubiese sido mejor, porque así le hubiese dado vergüenza a nivel mundial de que siendo presidente de una nación tuviese prohibido ingresar a Estados Unidos. Pero bueno, no todo es perfecto. Un par de días después de haber dejado la presidencia, se quedó sin su visa. Y a pesar que Yamatei y los suyos, sus hijos, tienen nacionalidad italiana, no importa, al final no pueden ingresar a este país. ¿Por qué? Porque al final son actores corruptos. Los 4 van a ser recordados y reconocidos como una frase que dijo Alejandro Yamatei en 2019. Como unos hijo de puta más. Incluso creería que las sanciones se quedaron cortas, pero bueno, no se pueden 2 glorias en esta vida. Pero bueno, mientras tanto, una cervecita para celebrar. Salud.